Pues alcanzamos las 6:05 de la tarde, seguimos en directo en Huelva Televisión y vamos a poner el foco en el síndrome X frágil, una enfermedad genética que afecta a 1 de cada 4.000 personas y que estamos de suerte porque muy cerquita, en Málaga, han hallado el fármaco contra esta patología y además uno de los investigadores es de aquí de la tierra, es onubense y hoy comparte mesa con nosotros. Ella es Yolanda de Diego. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a casa. Muchísimas gracias, encantada de volver a la tierra y de participar con vosotros en la divulgación de esta patología. Bueno, ante todo, Yolanda, enhorabuena, porque hasta el momento no había un tratamiento efectivo para este síndrome, el síndrome X frágil, y esto ha supuesto todo un revulsivo, ¿no? ¿Cómo habéis acogido este hallazgo desde la propia comunidad? Pues sí, ha sido un momento, podemos decir, histórico, porque de no tener un tratamiento que sea eficaz para estos pacientes, a ver que hay mejorías y que en una combinación de 2 vitaminas somos capaces de revertir parte de la sintomatología, que es muy amplia, pues nos llena de satisfacción, ¿no? Y tanto los investigadores que forman parte del grupo como también desde el Hospital Regional de Málaga, donde se ha desarrollado la investigación, pues están encantados de que esto dé su fruto, ¿no? Después de tanto esfuerzo. Hablamos además de un 65%, si no me equivoco, Yolanda, de efectividad, ¿no?, en los pacientes. Sí. Depende del rasgo que quieras mejorar, porque como es una patología que tiene mucha sintomatología, hemos estudiado a nivel cognitivo, a nivel del lenguaje, a nivel de comportamiento, y en el 65% de los pacientes mejoran sus habilidades cognitivas, un 45% en el lenguaje y un poquito menor, alrededor del 30% en el comportamiento. Entonces, si lo consideras todo, pues es un avance tan importante, ¿no? Sobre todo para las familias que lo viven día a día y que vean que haya esperanza, ¿no? Que estamos trabajando para conseguir un fármaco para estos pacientes. Para contextualizar un poquito a quienes nos siguen desde casa, Yolanda, ¿cómo podríamos definir este síndrome y qué ocasiona, qué síntomas ocasiona? Sí, es una patología minoritaria, está englobada dentro de las enfermedades raras, afecta a muy poquita población, ¿no? Hay muy pocos afectados, pero en el conjunto, como es una enfermedad que afecta a uno, como tú comentabas, entre 4.000 en varones y uno en 6.000 en mujeres, pues tiene que haber alrededor de unos 10.000 afectados en Andalucía. En Huelva se calcula que tiene que estar alrededor de unos 500 afectados, pero el 25% lo sabe, el 75% no. Entonces es importante que demos a conocer la patología, que es una enfermedad hereditaria, que cuando una persona tiene la mutación o la premutación, en este caso hay un estadio intermedio, pero al tener una alteración genética que causa la enfermedad, pues en esa familia hay un riesgo de transmisión y una madre portadora o un padre portador tiene riesgo de transmitirle esa alteración genética a sus hijos y esos hijos a sus hijos, y en algunos casos aparecerá la enfermedad. No siempre, no es dominante al 100%, sino tiene una penetrancia incompleta y aparece la enfermedad, en unos casos sí, en otros no, pero hay una probabilidad de tenerla. Y lo que causa, pues es, hay unos rasgos físicos que en la primera infancia son muy pocos llamativos, no es como a lo mejor en el síndrome de Down, que ya desde el nacimiento se le ven los signos, sino que en X frágil hay signos que aparecen un poquito más tardíos, que la cara alargada, orejitas bajas de implantación baja y evertidas, hiperlasitud articular, todas sus articulaciones son muy flexibles, a veces problemas en las válvulas cardíacas, pies planos, y a nivel de comportamiento y problemas de aprendizaje pues tienen hiperactividad, déficit de atención. Hay un grupo de pacientes que tienen rasgos autistas, que es alrededor del 25-30% de los pacientes. Otro grupo menor, entre el 17 y 20%, tiene epilepsia, o sea que es como una patología que se manifiesta con mucha variabilidad de síntomas y eso la hace complicada de diagnosticar, ¿no? Porque a veces es fácil de confundirse y englobar a estos pacientes en otras patologías. Y lo importante de que se detecten es que si somos capaces de diagnosticar un caso, podemos hacer consejo genético a la familia, podemos ofrecerle diagnóstico prenatal, diagnóstico preimplantacional y evitar que aparezcan nuevos casos, ¿no? Y que eso es importante para una familia que tiene un trastorno genético hereditario. Hasta el momento, Yolanda, ¿qué tipo de tratamiento utilizaban tanto el paciente como las familias que padecían esta enfermedad? ¿O a qué tipo de terapias? Sí, había
hay definidos tratamientos sintomatológicos, ¿no? Si aparece una hiperactividad muy marcada, pues hay una serie de fármacos que se utilizan, si hay una ansiedad muy marcada igualmente, pero también es verdad que en estos pacientes hay muchas veces efectos paradójicos con los psicofármacos y en vez de mejorar, empeoran. Entonces había como mucha necesidad de encontrar un fármaco específico. Y después terapias como logopedia, que es muy importante para ellos, la psicología, apoyo psicológico, apoyo escolar, una adaptación curricular en el colegio para que ellos puedan ir avanzando, consiguiendo pequeños avances sin la presión a lo mejor de todos los conceptos o los conceptos abstractos que para ellos son difíciles, los conceptos matemáticos más se les complica mucho el aprendizaje de esos conceptos, pero a leer y a escribir pueden aprender fácilmente en la gran mayoría de los casos y pueden desarrollar una actividad en la vida adulta, actividades más sencillitas, a lo mejor jardinería, reponedores de un espacio de una tienda. Hay cosas que a ellos les gusta porque son muy ordenados y tienen habilidades y capacidades que se pueden potenciar. ¿Sí? ¿Cómo habéis vivido este proceso de investigación, Yolanda, hasta llegar a donde habéis llegado? Pues sí, hemos vivido muchos años porque todo empieza alrededor del año 2000, 2001. Yo estaba en Rotterdam, en la Universidad Erasmus de Rotterdam, en el Departamento de Genética Clínica, y allí tenían el ratón que tiene esta sintomatología. Es un modelo transgénico que se ha generado con la alteración genética que causa este síndrome. Entonces el ratón manifiesta los síntomas de estos pacientes. Con ese ratón pudimos investigar en el sistema nervioso qué es lo que le está pasando, qué le pasa a esas células, porque esas células no funcionan, diríamos, perfectamente, tienen alguna deficiencia. Y hemos detectado una alteración en una proteína, que es la NDPH-oxidasa, independientemente de eso, es una proteína que genera radicales libres en el sistema nervioso, que de forma normal es necesaria, su actividad es necesaria en el sistema nervioso, pero cuando hay un exceso de actividad se producen muchos radicales libres y se oxida, diríamos, las moléculas que hay alrededor, las proteínas, los lípidos. Entonces, cuando esas moléculas se oxidan, funcionan de manera irregular, no funcionan de forma óptima. Y no necesitamos añadir, diríamos, o poner en el sistema más antioxidantes que sean capaces de controlar los radicales libres. Y en el equilibrio está el quid de la cuestión, conseguir que haya un equilibrio entre la cantidad de radicales libres y los antioxidantes que puedan ser capaces de mantener el sistema funcionando óptimamente. Y ahí es donde entra en juego este tratamiento, entiendo, ¿no? Sí. ¿Medicamento podríamos llamarlo ya? Claro, va a ser un medicamento, puesto que la Agencia Española del Medicamento autorizó los ensayos clínicos y la Agencia Europea del Medicamento es la que ha dado la designación de medicamento huérfano y la que va a dar los permisos de comercialización. Entonces, por la dosis que se utiliza, se considera un medicamento. No es una dosis de mantenimiento como en otras vitaminas, que hay una dosis de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo? Sí, sigue. Que lo que te quería comentar, que entonces es necesario considerarlo no como un nutracéutico, sino un medicamento realmente. ¿Y cuánto tiempo va a pasar, Yolanda, hasta que podamos comprar, hasta que podamos adquirir este medicamento en una farmacia, en cualquiera de nuestras farmacias? Sí, nosotros esperamos que pronto, pero nuestro tiempo a veces no se corresponde con el tiempo de las agencias que autorizan. Y la Agencia del Medicamento dice que se tarda entre 12 meses y 24 meses en la autorización y estamos ahora mismo en el mes 16 de esos 24 que quedan. Entonces podemos pensar que a lo largo del 2019 puede ser que esté en el mercado y en eso estamos trabajando, ¿no? Tanto nosotros en apoyar mucho todo el desarrollo de los ensayos clínicos como la empresa que está detrás de la comercialización, que es la que se encarga de todo el procedimiento de autorización y después de fabricación y distribución, que es la última fase. ¿Cómo ha sido tu proceso como investigadora, Yolanda? Porque ya hemos dicho al principio de esta entrevista que eres de aquí de Huelva, pero bueno, diste el salto hasta Rotterdam, has dicho, sí. Ahora estás en Málaga. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Sí, pues después de estudiar en el instituto de aquí de Huelva, en el Diego de Guzmán y Quesada, quería estudiar biología y en Huelva, en la universidad, no tenía facultad de biología, entonces tuve que irme a Sevilla. Estudié en Sevilla la carrera de biología, después hice la tesis doctoral en el departamento de bioquímica de la Facultad de Medicina y ahí fue cuando empecé a trabajar con síndrome X frágil. En aquella etapa
ni siquiera se podía diagnosticar de forma eficiente. En aquella época estábamos desarrollando, hace ya 25 años, los métodos para diagnosticar el síndrome. A través de biología molecular, de pruebas de biología molecular, somos capaces de detectar cuál es la mutación genética que tienen estos pacientes. Y en eso empecé, intentando diagnosticar los pacientes de Andalucía, que fuimos en aquella época también pioneros, porque no se estaba haciendo en ningún otro hospital. En el Hospital Virgen Macarena empezamos diagnosticando los primeros pacientes en 1993, que ya han pasado años. Y desde entonces, pues trabajando después, conseguí la beca Marie Curie para ir a investigar al extranjero en la Universidad Erasmus de Rotterdam, y allí estuve 2 años y medio trabajando en este modelo de ratón, y después, para conseguir seguir investigando, pedí también una beca de retorno de este mismo programa, del programa Marie Curie de la Unión Europea, y me volví a una universidad española. Y me pedían que tenía que volverme a una zona desfavorecida del territorio nacional. Entonces busqué una universidad que trabajase en el tema que a mí me interesaba, que era estrés oxidativo, y en Málaga había un grupo en el departamento de farmacología, y allí me fui a investigar con este ratón. Me traje el ratón de Rotterdam y me puse a investigar el estrés oxidativo en el ratón allí con los expertos, ¿no?, para aprender con personas que conocían muy bien esas técnicas, y pudimos demostrar que el ratón padece estrés oxidativo, que tiene un exceso de radicales libres, que hay una proteína que está alterada en el cerebro, y que con estos antioxidantes somos capaces de revertir los síntomas del ratón. Y de ahí ya justificamos que se podía utilizar ese mismo fármaco en pacientes y ver si había eficacia. Eso ya estamos hablando del 2009. Y en el 2010 nos conceden financiación para hacer el primer ensayo. Empezamos en el primer ensayo con un pilotaje con 30 pacientes, se ve que hay cierta mejoría, lo ampliamos a 100, ahí es donde demostramos que hay un 65% de los pacientes mejoran con el tema cognitivo y a nivel de lenguaje y de comportamiento. Y después el último ensayo que hemos desarrollado, que lo terminamos hace poquísimos meses, 6 meses, es un ensayo con pacientes pediátricos entre 1 año y 8 años, para ver si ya en etapas tempranas somos capaces de revertir la sintomatología. Y lo que hemos visto que es más eficaz cuanto antes empecemos con el tratamiento, subiendo la eficacia al 83% cuando bajamos la edad de los casos. Es decir, que un diagnóstico precoz es esencial en ese sentido, ¿no, Yolanda? Pues sí, es fundamental que se conozca, que tanto los facultativos médicos, a nivel de la escolarización, los profesionales de educación, conozcan esta patología, porque aunque es, diríamos, minoritaria, pero hay muchos casos que todavía no se conoce que lo padecen. Y entonces, cuanto antes se diagnostique, cuanto mejor se conozca el síndrome, pues más fácil será que estos pacientes reciban un tratamiento adecuado y se puedan prevenir nuevos casos en la familia, que es el fin último, es conseguir que la patología pues no afecte tanto, ¿no? Conseguir minimizarla, imagino, ¿no? Sí. Imagino que queda todavía mucho camino por recorrer de cara a la visibilización de este tipo de esta enfermedad, ¿no? Porque al final sí es cierto que las enfermedades raras cada vez están ocupando poquito a poco, muy poquito a poco, un lugar dentro de la agenda setting, ¿no?, mediática, por ejemplo, que son muy importantes los medios de comunicación para poner el foco en este tipo de enfermedades, pero parece que va todo a un ritmo muy lento, ¿no, Yolanda? Sí. Claro, las enfermedades raras son 7.000, se estima que hay unas 7.000 enfermedades raras. Entonces, imagínate trabajar para que se conozcan cada una de estas enfermedades, para que se atiendan las necesidades de estos pacientes, que son unos 3 millones de pacientes en España. Entonces, claro, es que hay que dedicarle más espacio, ¿no? Que muchas veces decimos que el fútbol nos ocupa un porcentaje muy amplio del tiempo, después del fútbol, baloncesto, pero a difundir a lo mejor este tipo de avances o de trabajos le dedicamos poquito tiempo, ¿no? Entonces yo agradezco que le hayáis dedicado pues estos 20-25 minutos del magazine para que la población de Huelva también conozca sobre esta patología. Sigue haciendo falta, ¿no?, mucha inversión en investigación, Yolanda, tú que lo vives además en primera persona. Pues sí, hemos sufrido muchísimo estos últimos años, los recortes económicos y toda la crisis la consecuencia ha sido que en investigación se invierta muy poca financiación. La mayoría de los programas se han recortado a veces hasta el 70% y nos hemos quedado con muy poquito
fondos para dedicar a la investigación, y eso hace que la investigación no es que se pare 100%, sino que vaya muy despacito, y lo que antes a lo mejor conseguíamos en 5 años, ahora tardamos 10. Porque claro, es que si no hay personas, o sea, no hay financiación para contratar a personas que realicen los trabajos, pues estamos siempre a trancas y barrancas. Imagino que, bueno, ya lo saben, señores, la investigación es esencial, la inversión en investigación es esencial para que se produzcan hallazgos de este tipo, pero imagino también, Yolanda, que ahora le toca también el turno de impulsar a todas esas entidades, a todas esas asociaciones de afectados por este síndrome, que entiendo que las hay, para visibilizar la propia enfermedad, ¿no? Sí. Hay asociaciones regionales, en Andalucía hay una muy potente que agrupa a las familias que en Andalucía están afectadas por esta patología, y después hay distintas agrupaciones de asociaciones en distintas autonomías, y la Federación Nacional, que es la que agrupa a todas ellas y la que también pues vela para que se dé a conocer. Y hay mucho trabajo que hacer, y yo siempre los animo a seguir trabajando. Y ahora el sábado es día 10, hay un evento lúdico festivo en relación al síndrome X frágil en Sevilla, y aquí en Huelva queremos montar algún espectáculo, algún evento también para difundir, y alguna jornada que haya posibilidad de traer investigadores a nivel nacional que cuenten aquí en primera persona todo lo que se está haciendo, y eso es nuestro trabajo también, ¿no? No solo investigar, diríamos, en el laboratorio, sino también que consigamos que se conozca mejor el síndrome. Nosotros siempre animamos en este espacio para la salud a las asociaciones a que no se cierren, a que no se conviertan en entes herméticos, sino todo lo contrario, al final, ¿no? Que se abran a la ciudadanía, porque el fin al final es que la gente conozca lo que gestan todas esas asociaciones y el fin, ¿no? por el que luchan, que al final eso es esencial de cara a que se ponga nombre, ¿no? A esta enfermedad, que para mucha gente probablemente sea la primera vez que escuchan este síndrome X frágil, pues existe y afecta a muchas personas, ¿no? Sí, afecta a un grupo de personas, y cuando hablamos de una enfermedad hereditaria no es el individuo solo, diríamos, el que está afectado, ¿no? Sino que se engloba el núcleo familiar, porque tener una alteración genética, ya tus primos pueden ser portadores, hay que hacerle las pruebas, la herencia, tú sabes, viene tus abuelos, tus tatarabuelos, y hay que buscar en la familia ampliada para poder prevenir la enfermedad. Entonces, hay que empezar a tirar del hilo, y de un afectado podemos encontrar otros casos, y también es importante que se conozca, porque este síndrome, aparte de producir esta alteración que tiene que ver con la cognición, con el comportamiento, también en portadores, que son personas sanas como tú y como yo, produce una serie de alteraciones que dan lugar a patologías, y una de ellas en mujeres es el fallo ovárico precoz, que hay una patología específica que se llama FX-POI, que es el fallo ovárico precoz debido al síndrome X frágil. No tengo la alteración, diríamos, a nivel cognitivo ni comportamental, pero tengo riesgo de padecer fallo ovárico y problemas también, pues, para tener descendencia, ¿no? Porque es eso, una pérdida de la menstruación antes de los 35 años. Y otra patología que aparece también en portadores a partir de los 55 es una ataxia con parkinsonismo, que se llama FX-TAS, que son personas que no han desarrollado ninguna alteración cognitiva, ningún problema de comportamiento, y que a partir de eso, de los 55 o 60 años, pérdida de equilibrio, el movimiento incontrolado, problemas de memoria. Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa asociada a la premutación del síndrome X frágil. Entonces, es una enfermedad que puede tener como muchas ramificaciones cuando uno investiga y ahonda en lo que realmente está pasando. También está descrito que en mujeres hay más frecuencia de fibromialgia, más frecuencia de problemas tiroideos. Entonces, es como que muchas veces no se le presta a lo mejor atención a pequeños detalles que te pueden estar indicando, pues vamos a ver si esta persona tiene la premutación del síndrome X frágil. A partir de este momento, Yolanda, ¿cuáles son los retos que asumís? Sí, pues los retos muchísimos. Los retos ahora mismo es que se conozca, porque si tenemos que dar tratamiento a los pacientes y los pacientes no saben que tienen el síndrome, o los facultativos no conocen el síndrome y no pueden tratar a sus pacientes porque no los detectan. Entonces, lo más importante es darlo a conocer, y a la misma vez, pues, darle las opciones posibles a todas a personas que puedan estar pensando ahora: uy, pues fíjate, tengo yo un primo o tengo yo un hermano que me parece que puede encajar en ese rasgo, diríamos, que hemos estado hablando.
pues directamente que se deriven a su médico de familia, le comenten el caso, si tienen antecedentes familiares o tienen alguna preocupación, y este facultativo le derive al servicio de genética o al servicio de neurología o neuropediatría para que le puedan hacer las pruebas del síndrome X frágil. Y en el caso de que fuese síndrome X frágil, pues ya estaríamos aquí para darle todo el apoyo que necesite y poderle ofrecer, pues digo, tanto la prevención como el tratamiento. Enhorabuena, Yolanda, a ti y a todo tu equipo de investigación. Esperemos que recibáis pues más inversión que ayude a impulsar, ¿no?, este proceso y que sea sobre todo más rápido, más ágil, ¿no? Sí. Que os aliente un poco también en el camino y que sigáis en la línea. Pues muchísimas gracias a vosotros y agradecer tanto a Huelva Televisión como a todas las familias que han participado en la investigación, que han sido muchas, y a todo el equipo que hay detrás de este trabajo, que sin ellos no habría sido posible. Un gustazo compartir mesa contigo. Nada, igualmente. Muchas Señores, gracias. y nosotros vamos unos minutitos a publicidad, pueden merendar si así lo desean, pero no se vayan muy lejos, que volvemos enseguida.